¿Sabes qué? Mejor, así déjalo. Capítulo Las 21. El precio de hacer lo correcto. La noche avanzaba tranquilamente dentro de la cocina de la propiedad familiar, donde Isidro se entretenía preparando tostadas de atún, mientras conversaba animadamente con Belén sobre los detalles simples de aquella preparación culinaria sencilla, pero reconfortante. Ella, todavía despierta pese a la hora relativamente avanzada, disfrutaba de aquel momento cotidiano compartido, reconociendo que precisamente aquellos instantes de normalidad aparente representaban un respiro considerable frente a la intensidad constante que caracterizaba la mayoría de sus días recientes. Bromeaban ligeramente sobre la sencillez del platillo, reconociendo que incluso alguien con habilidades culinarias limitadas podría replicarlo exitosamente. Mientras el ambiente cálido de aquella cocina compartida ofrecía consuelo genuino ante la turbulencia constante que dominaba el resto de sus existencias respectivas. Aquella escena de intimidad doméstica se vio interrumpida momentáneamente cuando surgió la necesidad práctica de conseguir agua adicional, generando un breve intercambio ligero entre ambos, que reforzaba todavía más la comodidad genuina que habían desarrollado gradualmente durante sus semanas compartidas de recuperación y apoyo mutuo. Isidro, notando cierta preocupación latente en el rostro de Belén, le preguntó directamente si todo se encontraba en orden. Reconociendo que su padre le había mencionado que ella permanecía trabajando hasta tarde dentro de aquella cocina, en lugar de descansar apropiadamente, Belén confirmó que efectivamente encontraba considerable paz personal mediante aquellas actividades domésticas simples. Aunque su atención se desvió rápidamente hacia otra preocupación relacionada con Dalila, quien recientemente había confesado su negativa a acompañar a Bernardo Castillo hacia una escena de crimen particularmente delicada. Aquella confesión generaba en Belén cierta curiosidad genuina respecto a las motivaciones exactas detrás de aquella resistencia, especialmente considerando que Dalila había demostrado previamente fortaleza considerable enfrentando circunstancias similarmente adversas, sin mostrar señales evidentes de temor convencional. Dalila, cuando finalmente se le preguntó directamente sobre aquella situación, aclaró que su resistencia no respondía hacia miedo convencional relacionado con la violencia, el peligro físico inherente a aquellas circunstancias, sino más bien hacia un temor considerablemente más profundo relacionado con la posibilidad de descubrir en sí misma capacidades para la violencia que preferiría no confrontar directamente. Aquella confesión, cargada de vulnerabilidad emocional considerable, generó en quien la escuchaba una reflexión inmediata sugiriendo que quizás debería considerar seriamente una carrera profesional relacionada con psicología, en lugar de continuar dentro de las fuerzas policiales. Comentario que, aunque formulado con humor ligero, contenía también observación considerablemente perspicaz sobre las habilidades naturales que Dalila demostraba consistentemente para comprender y procesar emociones complejas. Aquella conversación íntima se vio interrumpida cuando Dalila recibió una llamada telefónica urgente, disculpándose inmediatamente para atender aquella comunicación considerada prioritaria. La persona que llamaba, disculpándose por la hora inapropiada de aquella comunicación, solicitaba directamente su opinión profesional respecto a la posibilidad realista de que el general Fuentes contara efectivamente con $90 millones completamente legítimos disponibles para transacciones financieras convencionales. Dalila, respondiendo con la certeza profesional su experiencia le proporcionaba, confirmó categóricamente que aquella posibilidad resultaba absolutamente imposible dado el historial conocido de aquel individuo particular. Aquella confirmación profesional generó consecuencias inmediatas considerables dentro del ámbito financiero familiar relacionado con la institución bancaria de don Augusto, quien, procesando aquella información devastadora, comunicó su determinación firme de tomar medidas drásticas, inmediatas relacionadas con la exposición peligrosa que aquel dinero ilícito representaba para la estabilidad completa de su institución. Se reconocía la gravedad considerable de aquella situación, sugiriendo que resultaba prácticamente imposible evitar consecuencias legales devastadoras si aquel capital contaminado ingresaba formalmente hacia los sistemas bancarios oficiales que administraban. Constanza, asumiendo cada vez mayor responsabilidad estratégica dentro de aquella crisis financiera considerable,
propuso un plan de emergencia radical pero potencialmente efectivo, consistente en liquidar absolutamente todos los activos disponibles, incluyendo el edificio corporativo principal, albergaba tradicionalmente las operaciones bancarias familiares. Sugería que mediante aquella reestructuración drástica podrían satisfacer completamente las obligaciones pendientes hacia clientes y acreedores, conservando recursos suficientes para reubicarse eventualmente hacia oficinas considerablemente más modestas ubicadas dentro del centro histórico de la ciudad, estableciendo desde aquella ubicación una firma de asesoría financiera considerablemente más pequeña, pero libre completamente de las complicaciones legales devastadoras que amenazaban su institución actual. Don Augusto, procesando aquella propuesta radical con considerable seriedad, reconocía internamente que comenzar completamente de nuevo representaba quizás la única alternativa verdaderamente viable disponible ante circunstancias tan comprometedoras. Aunque aquella decisión implicaba sacrificio considerable de décadas enteras de construcción institucional, el cuidadosa decidió finalmente otorgar su aprobación completa hacia aquel plan drástico, confiando completamente en el juicio estratégico de Constanza para navegar exitosamente aquella transición institucional considerablemente compleja, mientras esta crisis financiera devastadora se desarrollaba dentro del ámbito bancario. En la propiedad familiar de los Casillas se desarrollaba simultáneamente una conversación considerablemente tensa entre Diana y su padre relacionada con dinámicas familiares complejas involucrando la presencia continuada de Lucy dentro del entorno doméstico. Diana, expresando frustración evidente ante aquella situación persistente, cuestionaba directamente si su padre consideraba a aquella mujer como su pareja formal, generando respuesta considerablemente filosófica de parte de Aurelio, quien insistía en que pertenecía verdaderamente a otra persona, sugiriendo que cada individuo llegaba y partía del mundo completamente solo, filosofía que había repetido consistentemente en numerosas ocasiones previas. Diana, procesando aquella respuesta con cierta exasperación evidente, confirmó que comprendía perfectamente aquella filosofía personal, aunque utilizó aquella misma lógica para justificar su propia libertad de establecer relaciones según su voluntad personal exclusiva, sugiriendo con cierta provocación evidente que aprovecharía aquella misma libertad considerando que a su padre aparentemente no le importaba considerablemente sus decisiones personales. Aurelio, reconociendo la validez lógica de aquel argumento, aunque incomodándole considerablemente su aplicación práctica específica, insistía únicamente en que evitara completamente cualquier sustancia problemática, sugiriendo con humor ligero que su hijo también podría aprovechar considerablemente las cualidades atractivas de cierta mujer disponible dentro de aquel círculo particular. Aquella conversación familiar, cargada de tensión considerable disfrazada bajo humor superficial, generó comentarios adicionales de Diana respecto al estado evidentemente ebrio de su padre, sugiriendo que prefería posponer cualquier conversación seria adicional hasta que ambos hombres presentes recuperaran sobriedad completa. Se retiró finalmente, dejando a Aurelio reflexionando internamente sobre las complejidades considerables de comunicarse efectivamente con una madre que aparentemente desaprobaba completamente cualquier aspecto relacionado con armas, violencia, mujeres adicionales o consumo de alcohol, generando en él consideración humorística sobre la necesidad urgente de recibir instrucción adicional respecto a comunicación familiar apropiada. Mientras esta dinámica familiar compleja se desarrollaba, surgió también confrontación considerable relacionada con disciplina operativa, cuando Aurelio cuestionó directamente a uno de sus colaboradores respecto a su capacidad para seguir órdenes específicas sin cuestionamiento adicional y necesario. Aquel colaborador, aunque confirmando comprensión completa de las instrucciones recibidas, generaba cierta confusión adicional respecto a los detalles exactos esperados. Situación que Aurelio resolvió finalmente y mediante comentario sarcástico, sugiriendo que quizás necesitaría proporcionar instrucciones visuales considerablemente más explícitas para garantizar comprensión completa futura. De regreso en el ámbito financiero considerablemente más formal, don Augusto confirmó definitivamente hacia Constanza que contaba completamente con su bendición para asumir control absoluto sobre las decisiones futuras relacionadas con el banco familiar.
reconociendo que únicamente restaba comunicar formalmente aquellas decisiones drásticas hacia Mauricio. Responsabilidad que don Augusto insistió en asumir personalmente para proteger a Constanza de aquella conversación potencialmente devastadora. Constanza, agradeciendo genuinamente a aquella consideración protectora, aprovechó también aquel momento para revelar otra decisión personal, considerablemente dolorosa, que había estado posponiendo comunicar, confirmando que finalmente había determinado cancelar completamente su compromiso matrimonial pendiente con Mauricio. Explicaba, con vulnerabilidad emocional considerable, que resultaba imposible para ella continuar comprometida hacia alguien capaz de mentir sistemáticamente con la facilidad que Mauricio había demostrado consistentemente durante los eventos recientes.